Después de transitar durante las últimas 2 décadas por los caminos de la izquierda latinoamericana, Argentina se encuentra actualmente en un cambio de gobierno y de economía que muchos tildan de extremo negativo y otros de extremo positivo. Los resultados en muchos casos están empezando a surgir y en otros todavía están germinando. Lo cierto es que el presidente de la ultraderecha Javier Milei sorprende día a día con nuevos anuncios económicos y hoy estamos aquí para hablar de este tema. El más reciente anuncio, nadie lo veía venir, inesperado para todos, pero urgente para Milei, tanto que dijo que la decisión será lo antes posible. Pero antes de continuar, sería muy valioso que te suscribas para seguir brindándote un excelente contenido. Ahora sí, empezamos ya. Se trata de un anuncio económico que podría transformar a Argentina, un país marcado por doctrinas chavistas y una incertidumbre constante. Este enigmático economista desafía todas las expectativas y guarda bajo la manga propuestas que podrían alterar el rumbo económico del país. El despertar de una nueva era podría marcar el fin de la era de crisis para Argentina. Los últimos indicadores insinúan un futuro brillante y deslumbrante, algo que pocos podrían haber imaginado. Con una serie de giros económicos tan dramáticos como los de una telenovela, Argentina está en camino de abandonar el infame club de la crisis económica de Sudamérica para emerger como un titán económico resurgente. ¿Qué misteriosos indicadores han causado tanto revuelo? Vamos a analizar el caso del precio del dólar, un problema recurrente en la economía argentina que ha afectado a millones con su constante subida y la inflación en aumento. Bajo la nueva administración del presidente Javier Milei, febrero nos sorprendió con la caída más dramática en la demanda de dólares en los últimos 20 años. No son solo rumores, la gente lo está sintiendo en sus bolsillos. Las cotizaciones libres han caído en picada, marcando una disminución real y abrupta aproximadamente del 15% en solo 4 semanas. Este fenómeno va más allá de un simple vaivén del mercado. Lo sorprendente es que no se trata solo de dólares y centavos. Por primera vez en mucho tiempo, el peso argentino ha mejorado notablemente, convirtiéndose en la moneda con el mayor aumento de valor del mes, incluso superando al todopoderoso dólar, que es considerado el rey indiscutible de las divisas a nivel mundial. Este cambio es crucial, ya que abre un abanico de posibilidades para el gobierno de Milei, como la potencial eliminación del cepo cambiario. Es hora de ponerse manos a la obra y equilibrar las cuentas del Banco Central. Estamos ante el inicio de una nueva era económica en Argentina, donde el peso podría dejar de ser el patito feo para convertirse en una moneda influyente a nivel mundial. ¿Será este el momento que Argentina ha estado esperando? Solo el tiempo lo dirá, pero los indicadores actuales son tan prometedores que incluso los escépticos están empezando a creer en milagros. El milagro de Milei es real, y en apenas 3 meses al mando de Argentina, se vislumbra el fin de la treta cambiaria y un cambio dramático en la economía que ha dejado a todos asombrados. Con una astucia financiera notable, Milei ha reducido la brecha entre los tipos de cambio y ha mejorado las cuentas del Banco Central, marcando un hito en la gestión económica del país. La receta detrás de este logro, según el economista Juan Ramón Rayo, parece ser una combinación de disciplina y valentía. Tras 12 años de déficit crónicos, se logró este super hit gracias a recortes audaces que incluyeron la eliminación de ministerios y la reestructuración de entidades estatales. Aunque estas medidas generaron controversia y protestas, han definido el panorama económico argentino, desafiando críticas y escepticismo. Con documentos en mano, Milei se prepara para desmentir a los detractores y demostrar que, bajo su liderazgo, el cambio de la economía no se quedará solo en palabras, porque ya los cambios pueden ser perfectamente visibles y palpables. En medio de los recientes vaivenes económicos, los trabajadores honestos y competentes siguen demostrando que no todo está perdido en Argentina. En este contexto, el economista Eduardo Garzón destaca que, aunque la pobreza y la inflación ya eran altas,
Las políticas de Milei las han intensificado aún más. Esta afirmación es parcialmente cierta. Por otro lado, Juan Ramón Rayo, otro economista reconocido, argumenta que el aumento de la pobreza es en realidad el resultado de ajustes necesarios para cerrar la enorme brecha cambiaria heredada de la gestión anterior, lo que inevitablemente causó turbulencias a corto plazo. Ahora, con Milei en el poder, el país está experimentando un cambio drástico. La inflación, que cerró en enero en un 26%, comienza a ser solo un mal recuerdo. Este es el comienzo de una nueva era para la economía argentina, marcada por ajustes audaces y un futuro prometedor, siempre y cuando se mantenga el rumbo actual. ¿Será Milei el arquitecto de la resurrección económica de Argentina? Solo el tiempo lo dirá. El cambio de aire en Argentina es evidente y la expectativa es enorme. Los números respaldan esta afirmación. Los políticos no solo traen promesas, también resultados tangibles. Los últimos movimientos en Argentina están respaldados por datos sólidos y cambios palpables. Tras un discurso vibrante en el Congreso, se anunció un pacto de mayo para limar asperezas políticas con gobernadores y diversos sectores. La pregunta era cómo reaccionarían los mercados a estas promesas de unidad y progreso. La respuesta no se hizo esperar. Los bonos en dólares se mantienen robustos y el riesgo país ha tocado su mínimo en 30 meses. En cuanto a la economía local, el campo argentino está celebrando. La soya, el maíz y el trigo están batiendo récords de producción y hasta el sector lácteo está creciendo con un impresionante 14% de crecimiento desde enero. Si los números no te convencen, te invito a ver con tus propios ojos la confianza que irradia el país. Recientemente, el presidente Milei fue recibido con brazos abiertos en una feria llena de emprendedores argentinos, demostrando que la fe en el futuro de Argentina no solo es local, sino también compartida por observadores internacionales. Detrás de este optimismo se encuentran los logros de Javier Milei, quien ha logrado un superávit histórico y está a punto de hacer historia al restablecer las cuentas del Banco Central. El despertar de una economía dormida se imagina tener la libertad de ahorrar en cualquier divisa sin restricciones. Eso podría ser solo la punta del iceberg con el reciente anuncio de Milei sobre el levantamiento del cepo cambiario en Argentina. Pero espere, hay más. Este cambio no solo liberaría las riendas de la economía personal, sino también marcaría un hito en la historia económica del país. Imaginen esto, el Banco Central con la capacidad de cambiar pesos por dólares sin dudar, una señal de que el peso argentino no solo es fuerte, sino que está respaldado por reservas sólidas como una roca. El resultado sería una confianza en el peso que podría catapultar la moneda y reducir la inflación a un solo dígito en meses, tal como ha pronosticado el ministro de Economía Luis Caputo. Pero aquí no termina la historia. Este giro inesperado ha emocionado a los emprendedores locales, quienes ven a Milei como un héroe en la feria. Además, ha impactado a los argentinos en el extranjero, quienes hasta ahora se sentían atados de manos para invertir en su propio país, debido a las restricciones cambiarias. Y ni hablar de los inversores internacionales, que ahora ven a Argentina con ojos de admiración. Este cambio no solo afecta a la economía, sino que también tiene un impacto social y emocional en los argentinos, quienes ven la posibilidad de un futuro más próspero y libre de restricciones financieras. Es un buen momento para recordar que en sus primeros 60 días, el gobierno de Javier Milei aplicó medidas fiscales y monetarias mucho más fuertes y rápidas que las que en igual periodo había tomado el gobierno de Mauricio Macri. Al parecer, el expresidente ha mantenido su postura a lo largo del tiempo. En marzo de 2019, 7 meses antes de la elección que perdió contra la fórmula Fernández-Fernández, respondió a una pregunta del escritor peruano y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre qué haría en caso de acceder a un segundo mandato. Lo mismo que estoy haciendo ahora, pero mucho más rápido.
Este concepto lo ha reiterado en varias ocasiones en los últimos años. Según el informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, en los primeros 60 días de la gestión mileísta, la base monetaria aumentó un 3% en términos nominales, mientras que la inflación fue del 51.4%. En comparación, durante el mismo periodo en la gestión de Macri, la base nominal se contrajo un 9.5%, pero los precios aumentaron un 8.2%. Esto significa que en 60 días, Milei redujo la base monetaria en términos reales en un 32%, casi el doble que el 17% que había sido contraída en igual lapso durante la gestión de Macri. Aunque los datos de inflación de diciembre en un 25.5%, enero en un 20.4% y las estimaciones para febrero del 14 al 15% sugieren un descenso, aún no está claro cuál será la efectividad del ajuste fiscal y monetario para controlar la inflación. ¿Cuáles son los resultados más palpables? Según un estudio realizado por Jorge Vasconcelos y Maximiliano Fernández del IERAL, de 5 indicadores relevantes, 4 tuvieron resultados peores en enero de 2024 que en enero de 2016. El único que mostró una mejora relativa fue el de ventas de autos, que cayó en un 16.7% en enero de este año, comparado con el 29.5% de caída en 2016. En los otros indicadores, todos mostraban resultados inferiores. El despacho de cemento, que había caído un 16.7% en el primer mes completo de la gestión macrista, cayó un 20% en el primer mes completo de la gestión mileísta. El índice Construya, que había aumentado un 3.2% en enero de 2016, se desplomó un 28.2% esta vez. El índice de ventas minoristas de CAME, que había caído un 2.3% hace 8 años, esta vez registró un 28.5% en negativo. Y la recaudación del impuesto al cheque, vinculada al nivel de actividad que había aumentado en un 2.4% con Macri, cayó un 15.7% con Milei. Persisten dudas sobre la consolidación de la caída de la inflación. Esto está relacionado con la tolerancia de la población a la diferencia entre los precios y los ingresos, así como el desempeño del sector externo, que es crucial para seguir acumulando reservas. La competitividad derivada del tipo de cambio se está deteriorando gradualmente, en un contexto en el que se espera que las exportaciones agrícolas generen alrededor de $7.500 millones más este año que en 2023. Esta cifra es mucho menor que las estimaciones previas, que se vieron afectadas por factores climáticos y la caída de los precios internacionales de la soya y el maíz. De acuerdo con un estudio realizado por Franco Artuso y Lautaro Sibila, el escenario actual de precios, si se confirma, implicaría una pérdida del 18% en el valor real de la oleaginosa en 2024 en comparación con 2023, y una caída del 24-28% en comparación con los picos de 2021 y 2022. En cuanto al apretón monetario, el estudio señala que debido a que aún existen mecanismos de represión financiera que mantienen las tasas de interés muy negativas en términos reales, este apretón es más bien una dilución de la cantidad de pesos en circulación. Surge la pregunta de hasta qué punto la actual política económica podrá contener la inflación. Según el economista internacional Robin Brooks, la solución de fondo implica una recesión muy profunda. Después de las elecciones en Argentina, hubo un periodo de optimismo en los mercados, como señaló en un mensaje publicado el viernes de la red X. Ahora viene la realidad. La única manera de estabilizar el peso es una recesión rompehuesos, y eso ha comenzado. La producción industrial en diciembre cayó más del 5% respecto del mes anterior. Se viene una severa recesión, escribió Brooks, acompañando su comentario con un gráfico sobre la caída, que de 2017 a esta parte solo fue superada por el colapso de abril de 2020. Primer completo de la larga cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández al inicio de la pandemia. El estudio del IERAL compara cómo se manejó la política monetaria en los primeros 60 días de los gobiernos de Macri y Milei. En el caso actual,
La expansión de la cantidad de pesos se debe principalmente a tres factores. La compra neta de divisas, en 44% de la expansión. El pago de intereses de los pasivos remunerados, otro 44%, y un 12% de otros, que incluye diversas operaciones financieras. En cambio, al inicio del gobierno de Macri, el 90% de la expansión se destinó a pagar contratos de dólares futuros. Un acuerdo heredado del gobierno anterior que prometía dólares a un tipo de cambio ventajoso, sin tener los fondos necesarios. El Banco Central tuvo que cubrir la diferencia con el tipo de cambio real, tras una devaluación inicial. En el gobierno de Milei, Caputo y Bausili, la mayor parte de la contracción monetaria fue por vía de los pasivos remunerados en un 61% y otro 39% por operaciones del Tesoro. En contraste, en el macrismo temprano, el 96% de la absorción fue por un aumento de los pasivos remunerados y solo un 4% por venta de dólares. Esto quiere decir que en los próximos trimestres, la economía debería avanzar hacia la estabilidad y el nivel de actividad rebotar sobre la base de instrumentos permanentes, no transitorios, de política. Para ello, apunta el trabajo. La inflación debería bajar abruptamente a partir de marzo y abril, de modo de evitar que el frente cambiario se complique en ese momento crucial. Las nuevas medidas económicas implementadas por Javier Milei han generado un intenso debate en Argentina. Su enfoque audaz y controvertido ha buscado redefinir la economía del país, especialmente en términos de política monetaria y fiscal. En los primeros meses de su gestión se han observado cambios significativos en la forma en que abordan problemas como la inflación y la estabilidad cambiaria. En comparación con gobiernos anteriores, como el de Macri, las medidas de Milei han mostrado diferencias claras en cuanto al dosaje de políticas y el enfoque en la gestión económica. Mientras que en el pasado se ha optado por estrategias más conservadoras, Milei ha apostado por una aproximación más radical y disruptiva. Aunque es aún temprano para evaluar completamente el impacto de estas medidas, los primeros indicadores sugieren que podría tener un efecto positivo en la economía argentina. Sin embargo, persiste el interrogante sobre su sostenibilidad a largo plazo y su capacidad para hacer frente a los desafíos económicos del país. En fin, si este tema te parece interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete que pronto traeremos mucho más. Por lo pronto, hasta la próxima.